Buenos días, bienvenidos a Salud. Esta mañana los especialistas nos dirán cómo cuidar nuestro hígado, órgano que realiza un sinfín de funciones en nuestro cuerpo y al que desafortunadamente no prestamos ninguna atención. Para empezar, vamos a ver el siguiente sondeo. ¿Sabes qué función tiene el hígado en nuestro cuerpo? Sí, es básicamente el laboratorio purificador de todas las sustancias que comemos. Bueno, en primera almacena el páncreas. El páncreas se supone que es el que produce la insulina. La insulina es lo que hace que el cuerpo se mantenga estable y evita la diabetes. De alguna manera purificar algunas toxinas. Pues sí, es la que elimina, por así decirlo, los desechos de la comida y todo eso cuando llegan a nuestro organismo, ¿no? Entonces, pues sí, es un órgano vital importante. Sí. Pues ya lo sabremos a ciencia cierta al lado de nuestros especialistas, a los cuales les presento con muchísimo gusto. Y ellos son Juan Francisco Rivera Ramos, gastroenterólogo y hepatólogo. Bienvenido, Juan Francisco. Muy buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente para un tema tan importante. Sí. El hígado es un órgano vital, quizás el más importante de todo el organismo. Realiza más de 4.000 funciones metabólicas. Como decía una persona ahí en el estudio, realmente purifica, quita las toxinas que están en nuestro organismo y además hace todas las funciones que nos van a dar energía. Es decir, es el órgano que sintetiza, que produce desde algunos nutrientes la energía que necesitamos, las proteínas que necesitamos, algunos factores de coagulación que también necesitamos y funciones inmunológicas de respuesta contra algunos agentes como virus o bacterias y nos quita toxinas a través de un complejo sistema de sinusoides, células de Kupffer. Es un órgano muy complicado, pero es el que más nos ayuda a poder salir adelante en todo nuestro funcionamiento vital. Porque es el que aporta energía a todo el resto del organismo. Sí, hay que cuidarlo. Así es. Bueno, pues ya iremos comprendiendo a detalle cada función. Y bueno, también quisiera presentarles con muchísimo gusto a Gustavo Rodríguez Leal. Él es gastroenterólogo, hepatólogo. Gustavo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tu invitación. Como decía el doctor Juan Francisco, efectivamente el hígado es el órgano muy importante para las funciones digestivas. A ver, platícame, precisamente en la digestión, ¿cuál es el papel del hígado? Bueno, el hígado es un órgano básicamente que se encarga de recibir prácticamente todos los nutrientes del intestino. O sea, todo lo que nosotros comemos, lo que ingerimos, pasa a través del intestino, se absorbe y pasa por una vena que es la vena porta. Esta es una vena que llega al hígado y ya esta se encarga básicamente de llevar todos los alimentos procesados, en forma de proteínas, en forma de azúcares, en forma de grasas, y el hígado se encarga básicamente de transformarlos para utilizarlos en muchas funciones vitales para nuestro organismo. Y de pronto, ¿cómo podría repercutir precisamente en la digestión, en este proceso de digestión, si hay un mal funcionamiento, digámoslo así, del hígado? Ok. Si el hígado está enfermo, obviamente muchas de las funciones, por ejemplo, me llamaba la atención en el sondeo que tú presentaste, que la gente lo tiene muy reconocido como una función para detoxificar el hígado, para quitar las sustancias tóxicas. Pero mucha gente no sabe que este hígado también participa en la función de glucosa, en el mantenimiento de los azúcares, en la producción de colesterol y en una serie de sustancias. Entonces, cuando el hígado está enfermo, obviamente va a repercutir en muchas de las funciones de nuestro organismo, en formación de paredes celulares, en cuestiones hormonales, por ejemplo, que la gente no sabe, tiene cosas muy importantes, en participar, como decía una de las jovencitas, en el páncreas, con la cuestión de la insulina, para regular los niveles de azúcar también. Entonces es un órgano muy vital para vital. Y bueno, lo que comentabas, él es el que aporta la energía al cuerpo. Por eso es que de pronto nos sentimos decaídos cuando hay alguna enfermedad del hígado. Sí, bueno, el hígado deja de hacer las funciones normales de lo que se llama la síntesis hepática, donde, como decía Gustavo,
finalmente nosotros vamos a degradar los nutrientes que llegan a través de la vena porta al hígado y vamos a hacerlos pequeñas moléculas que son de utilidad al organismo. Ya totalmente desdobladas, ¿no? Totalmente degradadas, efectivamente, a su mínima expresión, las proteínas, aminoácidos, los carbohidratos a la mínima expresión de disacáridos o monosacáridos, que también ya pasaron por este proceso en el intestino y finalmente acaban degradándose y acumulándose a través del almacenamiento de glucosa, a través de sustancias como el glucógeno. Y cuando se pierden estas funciones, porque se lesiona al hígado, se lesiona de muchas maneras. Lo podemos lesionar desde darle una cantidad de nutrientes no suficientes, tener infecciones por virus, tener infecciones por bacterias, también se puede infectar por bacterias, o lesiones por consumo de algunos químicos, como el exceso en el consumo del alcohol. Y no sé qué dije, el exceso no es que estemos condenando al alcohol, el exceso en el consumo de alcohol es el que es dañino para el ser humano. Lo importante sería determinar cuál sería un exceso, ¿no? ¿Cuánto sería un exceso? Bueno, normalmente el tomar más de 4 vasos de vino es lo que se considera, 30 gramos en adelante es dañino, menos de 30 gramos, y eso es el equivalente a 4 vasos de vino en una cuestión social. Normalmente ahora los jóvenes beben mucho más que eso, el doble o el triple de esto, sin saber que esto, desafortunadamente, el hígado no duele. Porque si doliera cada vez que tomamos alcohol, la gente tomaría menos. Pero entonces ahí, Pero cada vez que se va lesionando con el alcohol, va perdiendo su funcionalidad. No se nota en ese momento, se nota a largo plazo. Es como acumulativo, digamos, el efecto dañino es acumulativo. Y también todos estos productos que ahora venden a través de la televisión para tratar de adelgazar, que dañan al hígado, estos derivados de alcachofa, que inclusive se ha detectado que algunos de ellos pueden producir hepatitis fulminantes, como su nombre lo indica, hacen una acción fulminante del hígado y pueden matar a las personas. Me gustaría que hiciéramos una pausa en este momento para escuchar alguna recomendación precisamente referente al hígado. El hígado es el órgano interno de nuestro cuerpo más grande, asemejándose en su tamaño al de un balón de fútbol americano. De esta manera, no es extraño que su peso aproximado esté cercano a 1,5 kilogramos. Entre las funciones que realiza este órgano, se destaca la del procesamiento de prácticamente todo lo que comemos, respiramos o absorbemos mediante nuestra piel. Además, actúa como filtro para eliminar los elementos patógenos y las toxinas contenidos en la sangre. El alcohol, las drogas y los fármacos, entre otras, son algunas de las sustancias nocivas para el organismo que el hígado se encarga de erradicar para evitar lesiones hepáticas. Pues ya tocaban precisamente el tema del alcohol y otras drogas, y yo quisiera preguntar si depende de la edad o del individuo el que tenga diferente como grado de resistencia a este tipo de sustancias. Bueno, en cuanto al alcohol, podríamos decir que en el caso de las mujeres, ellas son un poquito más susceptibles al daño. Esto tiene que ver mucho porque en el estómago hay una sustancia, hay una enzima, decimos nosotros, que se encarga de metabolizar el alcohol. Ellas tienen menor cantidad de esta sustancia, entonces eso hace que el alcohol lo metabolice mucho más lento y puede ser que eso, al venir cantidades muy grandes de alcohol, pasan al hígado, sí pueden dañarlo más fácilmente. El síntoma, digamos, para saber que nos estamos excediendo sería, por ejemplo, el mareo. Bueno, el alcohol es degradado a una cosa que se llama formaldehído y el formaldehído degrada las grasas cerebrales y es lo que nos da mareo. Eso depende de la susceptibilidad, como decía el doctor Rodríguez Leal, de cada persona. Las mujeres tienen menos de hidrogenasa alcohólica y los hombres tenemos más de hidrogenasa alcohólica en forma genética. Pero ahora con lo que van viviendo las mujeres, que ya casi es a la par de los hombres o algunas más que los hombres, quizá probablemente en el futuro tengan la misma cantidad de hidrogenasa alcohólica. Por ahora no es así. El mareo solo nos indica que nos está afectando la degradación del alcohol, el formaldehído que tenemos, y luego vienen todos estos mitos de que si al día siguiente hay que tomar cerveza y todas estas cosas, cuando lo que hay que tomar en realidad es algún azúcar, los hotcakes con miel, pero claro, el que tiene gastritis alcohólica no quiere tomar hotcakes porque va a vomitar, pero eso es lo que realmente nos quita rápidamente el formaldehído de circulación, nos quita ese mareo y la cruda que la gente tiene, el azúcar. Pero el daño es acumulativo, va lesionando, va haciendo que unos organelos que están dentro de la célula del hígado, que se llama hepatocito, se vayan llenando de grasa, se vayan haciendo duros, las porciones que llaman cresta de la mitocondria, se hacen tumefactos y finalmente va cambiando hasta convertirse en gotas de grasa, en un hígado graso que tardíamente va a dar origen a fibrosis y la fibrosis se va a transformar en puentes de fibras que se convierten después en nódulos de regeneración y todo eso en conjunto se llama cirrosis. La cirrosis puede evolucionar después tardíamente, todo esto en años,
hasta cáncer de hígado. Entonces, el daño va siendo poco a poco, pero si se hace constantemente, nos va llevando a un daño perenne. Entonces, bueno, y retomando una vez esto, con respecto del alcohol, es que diario se estuviera ingiriendo, o, por ejemplo, los chavos que el fin de semana lo hacen, pero lo hacen cada fin de semana, ¿con esto sería suficiente como para provocar este tipo de daño que estás comentando? Si hay un daño agudo, o sea, una ingesta intensa en un fin de semana, por ejemplo, un fin de semana que tienen los muchachos, eso provoca una hepatitis alcohólica, o sea, provoca un daño agudo al hígado. ¿Sí? Y ese daño agudo al hígado obviamente va a causar trastornos serios al hígado en ese momento. Si esta persona lo realiza en forma frecuente y constante, ¿sí? Por ejemplo, cada fin de semana. Cada fin de semana y cantidades importantes, obviamente con el paso del tiempo ese hígado va a empezar a tener esos cambios celulares que mencionó el doctor. Y me gustaría que me fueran diciendo cuáles serían, por ejemplo, los síntomas o las señales de alerta para saber que está habiendo un daño en el hígado. Pero antes vamos a escuchar, a ver, este sondeo para saber si la gente conoce las enfermedades que puede precisamente padecer el hígado. ¿Sabes qué enfermedades puede sufrir el hígado? Sí, cómo no. Hígado graso, puedes tener cirrosis, básicamente, ¿no? Hepatitis. Sí, ¿no? La cirrosis, todo eso, ¿no? Causado por el alcohol. Pues cirrosis, por ejemplo, hepatitis, pues son las únicas que te puedo contestar. Bueno, la hepatitis pues es del hígado, ¿no? Me imagino cáncer, cirrosis cuando consumes mucho alcohol, son de las que yo conozco que comúnmente dan. Sí. Bueno, pues ya comentaban del hígado graso, y únicamente se forma este hígado graso por el consumo de alcohol, ¿o hay algún otro hábito? No, el exceso en el consumo de carbohidratos que se van a almacenar como grasa y que van a afectar principalmente al hígado, en los pacientes con obesidad mórbida o con sobrepeso, que no se ejercitan y que no consumen fibra, normalmente va a llevar al hígado graso. Si ese hígado graso no se atiende, finalmente da trastornos relacionados a este hígado graso, como son la resistencia a la insulina, por eso la relación que tiene con el páncreas, que ya comentaban en la cápsula, da alteraciones que van a llevar finalmente a cambios de fibrosis, que habíamos dicho, e igualmente cirrosis y finalmente cáncer de hígado. Este es uno de los grandes problemas que tenemos con el hígado graso. Y si se relaciona con el síndrome metabólico, pues la tríada es la resistencia a la insulina, el hígado graso y la hipertensión arterial. Entonces tiene todo que ver, por ejemplo, el tipo de alimentación, donde no se incluye fibra, donde hay probablemente más azúcares, carbohidratos y demás. Sí, o más alimentos con conservadores, o más cosas químicas, o más cosas fritas de repente y puede controlar. Respecto a lo que decías del hígado graso, o sea, puede ser por alcohol, es un grado de hígado graso no alcohólico. Sí. Como el problema que tenemos ahora en nuestro país, de la gran cantidad de obesidad, yo creo que este fenómeno va a aparecer con mayor cantidad y es muy importante que la gente lo sepa y lo conozca y sobre todo que tengan contacto con su médico. Uno a veces puede, aparte de esos dos, haber medicamentos de repente que también pueden favorecer el desarrollo de hígado graso. ¿Qué te parece si con esto nos quedamos para que más adelante nos digan en qué tipo de medicamentos, por ejemplo, son los que podrían en riesgo la salud de nuestro hígado? Vamos al corte y al regresar nuestros especialistas resolverán todas tus dudas. Quédate. ¿Sabías que si de vez en cuando comes unas alcachofas a la vinagreta o empanizadas, y si tomas 3 o 4 tazas de café diariamente, estás protegiendo la salud de tu hígado? Efectivamente, la alcachofa aumenta la secreción de la bilis y es hepatoprotectora, o sea, es antitóxica. Por otra parte, el profesor Amleto D'Amici resaltó que el café puede proteger contra la cirrosis hepática y puede reducir el riesgo de formación de cálculos biliares. En estudios más recientes se confirma que es el café y no otras bebidas que contienen cafeína el factor clave para que haya un efecto protector en las células hepáticas dañadas. Así es que comamos alcachofas y bebamos café, nuestro hígado nos lo agradecerá. Decías que no es precisamente por la cafeína este efecto protector. El efecto protector lo dan los antioxidantes que tiene el selenio, la
vitamina A, vitamina C, vitamina E que tiene, cuando no está demasiado tostado, pero cuando el café se tuesta de más, si tenemos un café chiapaneco de gran calidad y lo tostamos de más porque queremos tener un gran aroma que no tiene el café y lo estamos buscando a través del tostado, perdemos esas cualidades. Tomar de 3 a 4 tazas al día de café es bueno, es hepatoprotector. Tomamos más y el exceso de cafeína, más de 450 miligramos de cafeína al día, es lo que nos hace daño. Los abusos, los excesos en falta o en abundancia son los que dañan al ser humano. Y especialmente en cuanto a la alcachofa sí tiene una serie de sustancias que pueden estimular a una cosa que se llaman cilios biliares del conducto biliar para que se mueva adecuadamente. Pero hay una serie de productos derivados que hacen concentrados de alcachofa mezclados con otras cosas que son hepatotóxicos, es decir, dañan al hígado, pueden llevar a hepatitis fulminante. Inclusive hemos tenido pacientes... Que son estos productos milagros que están anunciando una y otra vez de alcachofa. Que han tenido que ser trasplantados, ¿no? Y digo, trasplantarse no es como que me hago un cambio de imagen. ¿Qué cambio? Y ya estoy cambiándome la imagen, ¿verdad? Entonces, el hígado, la conducta de donación en nuestro país no es buena y no es fácil estar trasplantando a la gente. Además, ¿por qué tenemos que trasplantar a alguien que se daña por estar consumiendo un producto milagro? Claro, bueno, hay que tener conciencia, hay que tener esta información. Y precisamente esta pregunta de Ricardo de Baja California Sur, gracias por comunicarte con nosotros, Ricardo, que nos dice: tengo hígado graso y soy diabético desde el 2004. Mi médico internista me dice que no hay ningún medicamento para este problema. ¿Existen medicamentos para este problema del hígado graso? Es excelente pregunta. ¿Se ha intentado a nivel mundial algún medicamento para tratar de corregir este problema? Efectivamente, no existe todavía ningún medicamento que nos quite el hígado graso. En el caso del particular, que es diabético, la diabetes también tiene alteraciones con la glucosa, obviamente, y también con las grasas. Entonces, esa asociación de hígado graso con diabetes es muy frecuente. Lo que realmente ha ayudado a la gente que tiene hígado graso es hacer ejercicio. Sí, bueno, es una manera de contrarrestar, digamos así. Exactamente. Este proceso. El hacer ejercicio hace cambios en la insulina y en el azúcar, como decía Juan Francisco, y eso puede ayudar para que vaya eliminando poco a poco la grasa que tiene ahí acumulada. ¿Y cómo podemos diagnosticarlo oportunamente, por ejemplo, que estamos cayendo en este proceso? Además de conocer que tenemos malos hábitos, por ejemplo, ¿pero hay alguna prueba? Si nosotros tenemos sobrepeso o bien obesidad mórbida, debemos de checarnos con el médico por lo menos una vez al año. Esa es una costumbre que deberíamos de tener toda la vida, pero por lo menos de los 40 años en adelante. Y una de las pruebas más sencillas que existen es hacer un ultrasonido hepático, hacer un ultrasonido para ver cómo está el hígado. Y ahí encontramos los cambios que nos hacen ver que hay grasa. Ya después, si encontramos que hay cambios que sean inherentes a fibrosis o algo más, bueno, pues hay otra serie de estudios que ya nos llevan a más profundidad, como el Fibrotest, Fibromax, o la elastografía hepática, que, por cierto, en la Ciudad de México el único lugar donde se tiene es en el Hospital del Doctor. Les leo llamadas porque tienen muchísimas llamadas. Maribel del Distrito Federal. Mi hija padeció hepatitis a los 6 años, actualmente tiene 13 años. ¿Puede tener problemas en el hígado y qué cuidados hay que tener? Ok, por la edad